Que el Señor me los bendiga grandemente, grandemente. A toda su familia, saludos para toda su familia. Y agradezco mucho que se conecte y que comparta con sus conocidos, con sus amigos, la reflexión. Toda esta semana vamos a estar hablando acerca de Jesús como el Maestro. Y hemos estado estudiando algunas porciones muy, pero muy importantes, muy interesantes y muy profundas también. Hoy vamos a estar meditando de cómo enseñaba el Señor Jesucristo. Cuando me refiero al cómo, probablemente usted está pensando en el cómo de tecnología, porque estamos viviendo en el tiempo de que se usa mucho la tecnología y se usan mucho las imágenes, ¿verdad? Y tenemos ahora enseñanza virtual, ¿verdad? Se está usando mucho el Zoom, se está usando mucho también, bueno, las videollamadas también, ¿verdad? Y estamos usando mucho las imágenes que se producen en las computadoras. Entonces, ¿cómo enseñaba el Señor Jesucristo? Bueno, para empezar, no usaba micrófono y le predicaba a multitudes, pero no había micrófonos entonces. Y por supuesto, no había Zoom, no había Facebook, no había proyectores, no se proyectaba en la pantalla, por supuesto que no. ¿Cómo enseñaba el Señor Jesucristo? Esta es la respuesta. ¿Cómo enseñaba? Con el ejemplo, con el ejemplo. No me refiero a la tecnología, ni me refiero yo a la pedagogía y a la didáctica. No, me refiero a que enseñaba con el ejemplo. Porque no hay mejor forma de enseñar que con el ejemplo. Será en vano toda la información que entreguemos a nuestros alumnos si no les damos el ejemplo. Así que, maestros cristianos, tenemos que enseñar con el ejemplo. Y aún los maestros seculares hay que enseñar con el ejemplo. Estamos teniendo mucho problema en ese sentido. Yo me refería en días pasados a que en las manifestaciones que hacen los maestros causan también destrozos, ¿verdad? Y yo estoy de acuerdo en que se manifiesten y tienen toda la libertad de exigir sus derechos, pero que no causen daños a terceros, porque los alumnos, eso es lo que están aprendiendo, esos destrozos, y no me parece correcto. De manera entonces que el Señor Jesucristo enseñó con el ejemplo. Con el ejemplo el Señor Jesucristo enseñó. Y uno de los ejemplos muy, muy impactantes es cuando toma un lavapiés y va con sus discípulos y les lava los pies a sus discípulos. ¡Qué ejemplo de humildad, de sencillez del Señor Jesucristo! ¡Qué ejemplo! Lavó los pies a sus discípulos. Y Pedro no entendió por el momento de la lección y dice, no me laven los pies, yo no voy a permitir que me laven los pies. Pedro, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo, no tienes parte en el reino de los cielos. Ah, no, Señor, entonces lávame todo. No, es suficiente con los pies. Y el Señor Jesucristo humildemente lavó los pies de los discípulos. Puso el ejemplo de humildad. Y ¿sabe qué? Cada maestro, no solamente en la iglesia, no solamente maestro de escuela dominical, pero un maestro secular debe dar el ejemplo de sencillez y humildad, porque es la forma de tener autoridad para enseñar, autoridad moral. Cuando a usted lo reconocen como un maestro con autoridad moral, seguramente que le van a recibir sus enseñanzas. De la otra manera, simplemente se las rechazan porque no le respalda una autoridad moral, el ejemplo para sus alumnos. Y bueno, en mi época, a los maestros los tuvimos en un lugar muy especial.
los tuvimos como personas dignas de mucha honra, pero ellos también se portaron muy, muy bien en general, a pesar de que en aquella época pues había esas prácticas que hoy parecen, que hoy son clasificadas como abusos. ¿Cómo qué? Pues como eso de levantarnos aquí de la patilla, estirarnos los cabellos aquí de la patilla y también darnos de tablazos en las manos y pues hasta en otras partes también. Entonces ahora se ve como un abuso. Sin embargo, fueron ejemplo, ¿verdad?, de constancia, de fidelidad, y a pesar de los sueldos tan bajos, ellos estuvieron allí para enseñar. Me refiero yo a los maestros en el área secular. ¿Y qué diremos los maestros cristianos? Por supuesto que también no hay maestros que estén pagados, ¿verdad?, en la iglesia. Simplemente por amor están enseñando allí en la iglesia. Pero insisto en que el Señor Jesucristo enseñó con el ejemplo, y con el ejemplo nosotros debemos enseñar a nuestros alumnos, con el ejemplo. ¿Que son buenas las técnicas para enseñar? Claro que son buenas. Hay que no solamente aprenderlas, sino practicarlas. ¿Que hay que usar la tecnología? Claro que sí. Yo con toda mi edad uso la tecnología. Por supuesto que uso el Zoom, por supuesto que uso las gráficas, hago ahí en la computadora estas gráficas y las proyectamos, estas imágenes. Claro que hay que utilizarlas, pero sobre todo debe ser el ejemplo, porque si tú tienes muchos conocimientos y aplicas mucha tecnología y muy poca moral y muy poco ejemplo, seguramente que no van a ser eficaces tus enseñanzas a causa de tu mal ejemplo. El Señor Jesucristo enseñó con el ejemplo. Por lo tanto, nosotros, como maestros cristianos, debemos enseñar con el ejemplo. El Señor Jesucristo lavó los pies a sus discípulos. Pastor, ¿y yo como maestro de la iglesia voy a lavarle los pies a mis discípulos? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Se los vas a lavar. Ay, pastor, pero nunca lo he hecho. Pues más vale que lo empieces a hacer para que pruebes tu sencillez y tu humildad lavando los pies a tus discípulos, como lo hizo el Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo dijo, ejemplo os he dado, para que como yo hice, vosotros también hagáis. Y si eso se les enseñó a sus propios discípulos en aquella época, ¿cuál es la diferencia? Si es el mismo Cristo, ¿no está enseñando lo mismo? Hay que lavar los pies de los discípulos. ¿Quieres hacerlo? Está muy difícil, pero no imposible. En la medida en que nosotros tenemos comunión con Dios, nos parecemos al Señor Jesucristo y tendremos la humildad y la disposición de lavarle los pies a nuestros discípulos, tratarlos con mucha sencillez, con mucha humildad. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude para ser como Él quiere que seamos. Hombres y mujeres humildes y sencillos, que así enseñemos. Oremos a Dios. Padre Santo, estoy rogándote que nos ayudes, Señor, que quites de nosotros todo orgullo, toda vanidad, toda altivez, para que con sencillez de corazón podamos enseñar a nuestros alumnos, para que enseñemos con el ejemplo a todos los que nos rodean, Señor. Auxílianos, Padre, para vivir de acuerdo a tu perfecta voluntad y que seamos capaces de decir, como dijo el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Reconocemos que es muy difícil y hasta nos parece imposible, pero Señor, ayúdanos para parecernos a ti, a fin de que nuestros alumnos también puedan tomar el ejemplo. En el nombre de Jesucristo lo pido. Amén.